Hola, ¿qué tal? Tenemos aquí un hermoso circuito transitorio RC, que fue planteado en ingeniería mecánica, pero esto puede, evidentemente, como digo siempre, y soy reiterativo, esto puede ser aplicado en cualquier carrera, ¿no? Vamos a ver, tenemos un circuito que está formado por una fuente de tensión constante, un interruptor, perdón, o switch, una resistencia de 200 ohmios, otra de 600, y aquí en el medio tenemos un capacitor de 5 microfaradios. Entonces, nosotros sabemos que el capacitor, como tiene un dieléctrico, que puede ser aire vacío o algún material, no permite pasar la corriente eléctrica. Pero sí podemos decir que hay una corriente de carga mientras el capacitor se está cargando, porque podríamos poner un ejemplo muy sencillito, para hacernos una idea de lo que pasa. Si un electrón sale del negativo de la batería, ese electrón va a dirigirse hacia el capacitor. Entonces, una vez que ese electrón llegue a esta placa del capacitor, el capacitor en su conjunto estaba neutro, y ahora no, ahora tiene un electrón de más. Pues este electrón lo que hace es provocar la separación de las cargas que tenemos en esta otra placa, atrayendo a una carga positiva y generándose aquí un electrón que va a recorrer el circuito hacia el positivo. Es decir, que hay una corriente transitoria de carga, hasta que el capacitor va a tener una cierta cantidad de carga en la placa negativa y una cierta cantidad de carga idéntica, pero positiva, en la placa positiva, la que denominamos placa positiva. Entonces, ¿qué pasa? Conforme el capacitor se va cargando, aquí comienza a haber una diferencia de potencial, y cuando esta diferencia de potencial que hay, en definitiva, entre este punto y este, o sea, entre extremos del capacitor, iguale a la diferencia que voy a tener entre estos dos puntos aquí arriba, entonces ya no habrá corriente de carga, porque es como si tuviéramos una fuente en oposición con otra, y generándose una diferencia de potencial positivo o negativo por parte del condensador, y por parte de la fuente tendremos un positivo o negativo también. Por lo tanto, ya ahí habrá terminado la carga del capacitor. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a borrar esto un poquito y vamos a pensar lo siguiente. Si nosotros cerramos el switch, entonces se va a establecer esa corriente de carga por el capacitor. Vamos a suponer que aquí tengo una corriente que le voy a llamar I1, por aquí voy a tener otra corriente que le voy a llamar IC, porque es la corriente de carga del capacitor, y por aquí voy a tener otra corriente que le voy a llamar I2. Entonces vamos a achicar un poquito esto, vamos a achicarlo un poco, y hagamos lo siguiente. Vale. Si nosotros aplicamos Kirchhoff, por ejemplo, saliendo de este punto, y aplicamos Kirchhoff a esta malla, saliendo de este punto y volviendo a este punto, nos quedaría, como la polaridad del capacitor será más, menos, sería menos el voltaje en el capacitor, está muy grueso, menos el voltaje en el capacitor. Después, al pasar por la fuente, tendríamos más, vamos a llamarle V sub 0 al voltaje de la fuente. Cuando pasamos por la resistencia de 200 ohm, vamos a llamarle a la resistencia esa de 200 ohm R1 por I1, y entonces lo igualamos a 0. Bien, como nosotros sabemos que el concepto de capacitancia lo podemos definir como carga sobre la diferencia de potencial entre extremos del capacitor, o voltaje en el capacitor, si nosotros despejamos el voltaje en el capacitor, nos queda la carga sobre el valor de la capacitancia. Si venimos a esta ecuación y sustituimos, nos va a quedar menos Q sobre C más V sub 0 menos R1 por I1 igual a 0. Bien, una cuestión muy importante, en T igual 0, cuando recién cerramos la llave, o sea, en T igual 0, la carga será 0. El capacitor aún no está cargado. Bien, entonces, si la carga es 0, esta ecuación me viene a quedar como V sub 0 es igual a R1 por I1,
Entonces me va a quedar que I1 es igual a V sub 0 sobre R1. Quiere decir que esto nos hace pensar que la única corriente que vamos a tener nosotros es la corriente a través de esta rama. Porque esta corriente, como veremos, será cero. ¿Por qué? Vamos a aplicar Kirchhoff a todo este circuito. Por ejemplo, saliendo de aquí y volviendo a este punto. Entonces tendríamos, al pasar por esta R de 600, que le vamos a llamar R2, sería menos 600 menos 600, menos R2, menos R2 por I2, más V sub 0, que es el potencial de la fuente, el voltaje de la fuente, menos R1 por I1, y igualamos a 0. Vale, nuestro objetivo es calcular I2 en este momento, en t igual 0, cuando nosotros cerramos el switch. Entonces me queda menos R2 por I2 más V sub 0 menos R1, pero I1 ya lo tenemos calculado, que es V0 sobre R1, es V0 sobre R1. Y todo eso lo igualamos a 0. Bueno, como bien podemos ver, aquí podemos simplificar R1 con R1 y me queda más V0 menos V0 igual 0, por lo tanto me va a quedar que la corriente I2 es igual a 0 sobre R2 y será efectivamente 0. Todo esto, ¿a qué nos lleva a pensar? Nos lleva a pensar que cuando recién bajo la llave, el circuito que voy a tener es un circuito con una única corriente que será I1, y el capacitor se estará comportando como un cortocircuito, es decir, como un alambre, ¿vale? Y por aquí no voy a tener corriente, porque si aquí tengo un cortocircuito, sabemos que la corriente elige el camino donde menos resistencia tenga. Aquí no tiene ninguna resistencia, si es un simple alambre. Entonces la corriente I1 no se va a dividir en este nudo, sino que va a venir toda por el capacitor, como ha quedado demostrado ahí. Entonces, vamos a ver. Sería lo siguiente. Vamos a borrar un poquito esto, bueno, esto que ya lo hemos demostrado, y vamos a dibujar el circuito que nos queda. El circuito que nos queda en t igual 0, cuando recién cierro la llave, es la fuente, la llave está recién cerrada, en t igual 0, la acabo de cerrar, tengo la resistencia R1, aquí tengo el cortocircuito, antes había un capacitor, en este momento para mí el capacitor va a ser un corto, y luego por aquí tengo la R2 donde no va a haber corriente. Entonces la única corriente que voy a tener es esta corriente, que le voy a llamar simplemente I. Entonces la primera pregunta del problema es, el interruptor ese del circuito de la figura estuvo abierto durante bastante tiempo y en el instante t igual 0 se cierra. Dice, la primera pregunta es, ¿cuál es la intensidad suministrada por la batería justo después de haber cerrado el interruptor? Vale, entonces, me está diciendo en t igual 0. Entonces, la única corriente que tengo en t igual 0, como ya lo hemos demostrado antes, o si nosotros aplicamos Kirchhoff a este circuito tan sencillito, la intensidad será el valor V sub 0 sobre R1. Bien, vamos a hacer cuentas porque como aquí tenemos valores, entonces, para contestar la parte A, la intensidad que tendremos será la tensión de la batería, que son 50 volts, partido R1, que son 200 ohmios. Entonces, esa cuenta me va a estar dando 50 dividido 200 me va a dar 0,25, tal cual está el resultado ahí, 0,25 amperes. Bueno, ahora dice, y mucho después de haber cerrado el interruptor, yo quiero saber cuál será la corriente mucho después, la corriente que entrega la batería después de haber cerrado el interruptor durante mucho tiempo. Bueno, entonces, esto lo voy a borrar, ya lo tenemos hecho. Luego de mucho tiempo después
¿no? Mucho tiempo después de haber cerrado el interruptor, como dijimos, el condensador va a estar cargado. Y cuando el condensador está cargado, ya no va a existir la corriente IC, y por lo tanto el único circuito que voy a tener es este circuito externo. Un capacitor cargado se comporta como un circuito abierto entre sus extremos. Entonces vamos a dibujar ese circuito. Será simplemente la fuente con su voltaje V0, tenemos la resistencia de 200, que es la R1, luego aquí tenemos R2, y aquí el circuito lo tenemos nosotros abierto porque el capacitor está cargado. Entonces vamos a tener una única corriente, que será esta, vamos a llamarle I', eso para contestar la parte B. Entonces I', aplicando Kirchhoff a este circuito tan sencillito, es V0 sobre R1 más R2, entonces será 50 volt partido 6 y 2, 8, entonces esto me va a estar dando 50 dividido 800, 0,0, vamos a redondear, 0,063 amperes, ¿vale? O como pusieron ahí, 0,0625 amperes, que serían 62,5 miliamperes, ¿vale? Porque me quedaría eso por 10 a la menos 3, o sea que me queda miliamperes. Vale. Más interesante está la otra parte que viene ahora, que es la pregunta C. Dice, ¿cómo varía la intensidad de corriente en la resistencia de 600 ohmios en función del tiempo? Vale, entonces, vamos a borrar todo esto, para poder responder. Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos que pensar que mientras el capacitor se está cargando, como dijimos antes, mientras se está cargando vamos a tener una intensidad de corriente I1 por aquí, una intensidad de corriente IC, que es la corriente de carga del capacitor, y una intensidad de corriente I2 por aquí. Bien, si aplicamos la ley de los nudos a ese nudo, entonces nos va a quedar que IC llega, a ver, vamos a acomodar un poquito esto que se vea mejor, o sea, llega IC, llega I1, tenemos I1 está llegando, y se van IC y se va I2. Esta es la ley de los nudos aplicado a este nudo que está aquí. Por lo tanto, si despejo IC, me va a quedar I1 menos I2. Vale. Entonces, vamos a ver una cosa. Vamos a recorrer esta malla de aquí arriba, y cada vez que pasemos por el capacitor, como sabemos que tiene esta polaridad más menos, a la diferencia de potencial entre las placas del capacitor le vamos a llamar VC. Entonces, si salimos de este punto, de este nudo, y volvemos a él recorriendo este circuito, me queda menos VC más, vamos a llamarlo V sub 0, y pasemos las cuentas al final, más V sub 0, menos R1 por I1 igual a 0. Bueno, entonces, de aquí tengo esta ecuación y despejo VC, que me va a quedar V0 menos R1 por I1 igual a V sub C. Bien, ahora vamos a aplicar Kirchhoff a este pequeño circuitito. Vamos a salir de aquí y damos la vueltita ahí abajo hasta llegar otra vez al punto S, ese nudo. Me queda menos R2 por I2 más VC igual a 0. Por lo tanto, de aquí yo voy a sacar que VC es R2 por I2. R2 por I2. Vale. Entonces, como IC es I1 menos I2, sustituyendo, me va a quedar que IC será igual a V0 menos VC sobre
R1 menos VC sobre R2. ¿Qué fue lo que hice? Despejé de aquí y 1, despejé y 1, y de aquí despejé y 2. Vale, entonces, ¿ahora qué voy a hacer con eso? Ahora voy a hacer un común denominador, que será R1 por R2, y entonces me va a quedar R1 por R sub 2, y entonces arriba me va a quedar V0 menos VC por R2 menos VC por R sub 1. Vale. Y entonces, ahora, haciendo la propiedad distributiva para sacar el paréntesis, me va a quedar V0 por R sub 2 menos VC por R1 menos VC por R2, perdón, aquí me equivoqué. Me queda VC por R2 menos VC por R1, todo dividido R1 por R sub 2. Vale. Por lo tanto, me va a quedar que I sub C, que es la corriente de carga, la intensidad de la corriente de carga por el capacitor, será V0 por R sub 2 partido R1 por R2 menos VC por R1 más R2 sobre R1 por R2. Vale. Entonces, vamos a hacer una cosa. Si nosotros tenemos dos resistencias en paralelo, si tengo una R1 y una R2 en paralelo, ¿no? Y quiero hallar la equivalente de estas dos, es el producto sobre la suma. O sea, vamos a llamarle R' es R1 por R2 sobre R1 más R2. Ese es el equivalente de dos resistencias en paralelo. Esto lo hago porque yo observo que este cociente lo tengo aquí, pero invertido. Entonces, le puedo llamar R' y colocarlo en el denominador, ¿no? 1 sobre R' sería esto al revés, que sería lo que tengo aquí. Entonces voy a borrar esto y le voy a estar llamando a esto R', y nosotros ya sabemos que R' es el producto sobre la suma. R1 por R2 sobre R1 más R2. Bueno, vamos a hacer esto un poquito más prolijito. R'. Vale, entonces, ahora hemos llegado a un punto muy importante. ¿Por qué? Porque la intensidad de corriente en el condensador, por la definición de intensidad, es la derivada de la carga en el condensador con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a, transponiendo VC sobre R', y del otro lado se simplifica R2 con R2, se simplifica aquí, me queda V0 sobre R1. Me queda V0 sobre R1. Luego, vamos al concepto de capacitancia. Capacitancia es Q sobre VC. Por lo tanto, VC es Q sobre C. De manera que haciendo la sustitución, me queda diferencial Q de C sobre diferencial de T más Q sobre C por R' es igual a V0 sobre R1. Bueno, aquí tenemos una ecuación diferencial de primer orden no homogénea. Entonces, para calcular la solución pasa por el factor integrante, que lo definimos siempre como U, y U es igual a E elevado a la integral de este factor, de lo que multiplica a Q, que es 1 sobre C por R', o sea, 1 sobre C por R', por diferencial T. Entonces, el resultado de esa integral me va a dar E a la T sobre C por R'. Vale. Entonces, ahora, para componer la solución, lo que tengo que hacer es multiplicar por la variable, que la variable es Q. Tengo que multiplicar Q por el factor de integración, que es E por T sobre C por R', y esto va a ser igual, cuando resolvemos ecuaciones diferenciales, a la integral del término este que tenemos de este lado, que es V0 sobre
R1 multiplicado por el factor integrante, que es E a la T sobre C por R' por diferencial T, y eso nos va a estar dando V0 sobre R1 por E a la T sobre C por R' por C por R' más una constante, porque claro, es una integral indefinida. Bueno, ahora voy a tener que borrar todo esto, porque me he quedado sin espacio para poder continuar. Voy a borrar esto y voy a seguir por ahí arriba. Bueno, voy a seguir por ahí arriba, esto lo voy a borrar también, esto lo voy a borrar. Bueno, y ya casi tengo la ecuación de la carga, la función de la carga. Para eso, esto lo voy a pasar dividiendo al segundo miembro, y cuando pase dividiendo, aquí se me va a simplificar, el término que está en S me va a simplificar con esto, y me va a quedar la constante dividida por esta cantidad. Entonces, me va a quedar que la carga, que será una función del tiempo, evidentemente, ya lo estamos viendo, es V sub 0 multiplicado por C por R' dividido entre R1, más la constante C dividido E, o sea, dividido E a la T sobre R' por C. Pero lo que puedo hacer esto es escribirlo, ponerlo aquí arriba, de esta forma. Puedo ponerlo C multiplicado por E a la menos T sobre C por R'. Entonces lo voy a quitar de aquí abajo. Vale, entonces ya tengo la ecuación de la carga. Voy a aplicar la condición inicial, es que en T igual 0, la carga es igual a 0. Esto se va. La carga es igual a 0. Entonces, si la carga es igual a 0, esa función me queda que 0 es igual a V0 por C por R' sobre R1 más C por E a la 0. E a la 0 es 1, o sea que me da C. De aquí puedo despejar la constante, que me queda menos V0 por C por R' sobre R1. Ahí ya tengo el valor de la constante. Vale, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a sustituir entonces la función de la carga como función del tiempo. Me va a quedar V0 por C por R' partido R sub 1, más la constante que es menos V0 por C por R' sobre R1 multiplicado por E a la menos T sobre C por R'. Qué cosa más linda, qué ecuación más bonita, preciosa. Para que nos pongan esto luego en un examen. ¿Vale? Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la intensidad, si yo quiero la intensidad I sub C, que es la intensidad de la corriente de carga del capacitor, tengo que derivar la carga del capacitor con respecto al tiempo. Entonces, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a calcular I sub C, que será la derivada de esta función con respecto al tiempo. ¿Y qué me da la derivada de esta función con respecto al tiempo? La derivada de esta función me da V0. Al final me va a quedar V0. La derivada de esto es 0. Entonces tengo que derivar esto, ¿no? Entonces será la constante V0 por C por R' sobre R sub 1, y la derivada del número S, el número E, a la menos T sobre C por R', por la derivada de eso, que viene a ser, aquí tenía un signo de menos, esto me queda menos 1 sobre C por R'. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que me va a quedar? Menos por menos más, me queda V sub 0 sobre R1 por E a la menos T sobre C por R'. Esa será la corriente de carga del capacitor. Entonces, vamos a comprobar si esto es cierto. Cuando el tiempo vale 0, E a la 0 es 1.
Entonces, la única intensidad que tengo, recuerdo que aquí tenía un corto, en el instante t igual 0, tengo un corto en el capacitor, como si fuera un cortocircuito, y la corriente habíamos dicho que era V0 sobre R1, lo cual es cierto. Si t tiende a infinito, E a la menos infinito es 0, 0 por cualquier cosa es 0, y la intensidad del capacitor será 0. Bien, pero a mí me piden ahora la corriente I2, es decir, me piden la corriente que pasa por la resistencia de 600 ohmios. Entonces, eso es muy fácil, porque la corriente I2, si nosotros nos fijamos, la corriente I2 la puedo definir como VC sobre R2. Es decir, ¿qué diferencia potencial voy a tener entre los extremos de esta resistencia? Voy a tener la misma que tengo entre los extremos del capacitor, que es V sub C. ¿Vale? Bueno, al mismo tiempo, V sub C, si usamos el concepto de capacitancia, o sea, capacitancia es Q sobre VC. Por lo tanto, VC es Q sobre C. Así que me va a quedar Q sobre C por R sub 2. Entonces, para hallar esa corriente, I2, voy a tener que dividir la función de la carga, que es esta, toda entre el producto C por R2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar V0 por C por R' partido C por R1 y por R2. ¿Vale? Y del otro lado me va a quedar V sub 0 por C por R' por E a la menos T sobre C por R' partido R1 por C y por R sub 2. Voy a borrar esto que tengo aquí arriba porque ya me he quedado sin espacio para terminar el problemita. Y entonces, vamos a ver, me queda, voy a poder simplificar. A ver, ¿qué puedo simplificar? Puedo simplificar C, aquí también, puedo simplificar C, y entonces recordando, ¿no? Recordando que R' era R1 por R2 sobre R1 más R sub 2, veamos que cuando sustituye R' aquí, el producto se me va a ir y solamente me va a quedar que la corriente 2 va a ser igual a V sub 0 partido R1 más R2 menos V sub 0 partido R1 más R2 por E a la menos T sobre C por R'. Puedo sacar factor común y me va a quedar V0 por R1 más R2 por 1 menos E a la menos T sobre C por R', y esta será la carga en función del tiempo. Esa será la intensidad I2 en función del tiempo. Bien, como no quiero extender más el vídeo, les dejo a ustedes trabajo. Van a tener que hacer la cuenta y verificar que efectivamente da, eso tiene que darles 62,5, pero cuidado, miliamperes, o sea que aquí les podría dar 62,5 por día a la menos 3, para tenerlo en amperes, y el tiempo en milisegundos, porque esta constante de tiempo les da en realidad 750, ¿vale? Pero si yo lo expreso en milisegundos, lo pongo en por 10 a la menos 3. Entonces hay que hacer las cuentitas y verificar que efectivamente da eso. Bueno, espero que les haya gustado y que sea de mucho provecho este ejercicio, que es muy importante. Bueno, hasta la próxima.